Ley de los voltajes de Kirchhoff. Dice esta ley, escribiéndola en forma sintética, es muy frecuente encontrar que se escriba de esta forma la ley de voltajes de Kirchhoff. Dice la sumatoria de los voltajes V sub I desde I igual 1 hasta N es igual a 0. Esto es una forma muy resumida que muchas veces puede prestarse para algún tipo de confusión. En realidad debemos interpretar esto en función del procedimiento que esto implica. Es decir, está envuelto detrás de esta ecuación un algoritmo o un procedimiento que debemos aplicar para resolver un problema de cálculo de voltajes en forma correcta. Básicamente, lo que dice aquí es que debemos conectar todos los voltímetros, es decir, tenemos que saber que si tenemos varios nodos, por ejemplo, si tuviéramos 3 nodos, debemos conectar entre estos nodos, bueno, voy a suponer primero que entre estos nodos hay diferentes cosas, ¿verdad? Podrían haber diferentes componentes. Si tomamos esos 3 nodos, X, Y y Z, si queremos aplicar esta ley lo que nos dice es que si conectamos varios voltímetros aquí entre esos nodos formando un camino cerrado con los voltímetros, y aquí es donde muchas veces se presta para confusión, los voltímetros deben estar formando un camino cerrado de tal manera que se encuentren conectados en forma consecutiva. Es decir, si pongo un voltímetro, por ejemplo, el más aquí y el menos aquí, y mido con este un V1, el siguiente voltímetro que voy a conectar deberá ser con el menos aquí y el más aquí para medir ese otro V sub 2. Y el siguiente con el menos en el nodo Z en este caso y el más en este nodo para medir el V3. Veamos de nuevo. Empezamos en el nodo Y. De Y a X pusimos un voltímetro con el más en X y el menos en Y. Más, menos. El siguiente lo ponemos de tal forma que quede el menos en donde estaba el más del anterior y el más en el siguiente nodo. Y ahora el siguiente voltímetro con el menos en ese nodo y en el siguiente nodo ponemos el más. En este caso ya formamos un camino cerrado con los voltímetros que estamos colocando, ¿sí? Son los voltímetros los que van a medir los voltajes entre esos nodos de tal forma que lo hacemos en forma consecutiva cerrando, ¿sí? Vamos a decir cerrando un lazo con los voltímetros. Lo que haya entre esos nodos no es importante. Pueden haber varias cosas ahí, pueden haber otros lazos, pueden haber otros componentes. En este caso podemos aplicar esta ley que nos diría entonces V1 más V2 más V3 es igual a 0. Esta es la forma correcta de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Ley de los voltajes de Kirchhoff. Esta ley dice que si tenemos cualquier cantidad de nodos, entre los cuales pueden haber conectadas diferentes cosas, realmente no interesa qué puede haber conectado entre ellos. Si nosotros medimos en forma consecutiva los voltajes entre esos nodos, vamos a suponer que este es un nodo 1, este es un nodo 2, este es un nodo 3, este es un nodo 4, este es un nodo 5. Si nosotros hacemos cualquier medición en forma tal que conectamos los voltímetros en forma consecutiva, por ejemplo, voy a poner aquí un voltímetro más menos y voy a medir aquí el voltaje V1. Luego pongo otro del nodo 1 al nodo 2, menos aquí, más aquí y aquí mido el V2.
Aquí ponemos otro voltímetro, más, menos, y medimos V3. Y acá otro voltímetro, más, menos, medimos V4. Y aquí otro voltímetro, más, menos, y medimos V5. Entonces, si colocamos los voltímetros de esta forma, vamos a tener que la sumatoria de esos voltajes, que vamos a llamar V sub i, desde i igual 1, en este caso sería hasta 5, es igual a 0. En forma general, la ley dice la sumatoria de todos los voltajes desde i igual 1 hasta n de los V sub i es igual a 0. Esto siempre y cuando los voltímetros se coloquen uno después del otro en forma consecutiva entre esos nodos, formando una especie de camino cerrado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si yo dejo aquí V1, V2, V3 y midiera otro voltaje aquí, voy a llamarle V6 más menos V6, también se va a cumplir que V1 más V2 más V3 más V6 en este caso es igual a 0. Y en este otro caso tengo menos más V4 menos más V5. Yo podría agregar aquí menos más V7, otro voltímetro. Y entonces tendríamos que V4 más V5 más V7 sería igual a 0.